Bienvenidos de nuevo a su canal de Noticias del Corazón, donde desmenuzamos los salseos más jugosos del mundo del espectáculo turco y, por supuesto, también internacional. ¿Cómo están todos hoy? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar: Hande Erçel. Sí, la mismísima. Prepárense porque vamos a analizar a fondo unas declaraciones explosivas que, según los rumores, ha hecho sobre su ex, el galán Kerem Bürsin, tras su mediática ruptura. Ya saben que aquí nos encanta investigar a fondo, ir más allá de los titulares y presentarles toda la información con la mayor objetividad posible. Así que si son tan fans del drama como yo y quieren estar al tanto de todo lo que está pasando entre estas dos superestrellas, están en el lugar correcto. Antes de que nos sumerjamos en este chismorreo, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo todas las semanas. Y ahora sí, vamos al lío. Todos recordamos, y aún suspiramos algunos, por el romance de ensueño entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una historia de amor que nació en los sets de grabación de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocimos por estos lares. Su química era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Se convirtieron en la pareja del momento, acaparando portadas de revistas, entrevistas y, por supuesto, las redes sociales. Sus fans, que se autodenominaban Anker, estaban absolutamente enamorados de ellos. Compartían fotos adorables, viajes juntos y declaraciones de amor públicas que nos hacían creer en el amor verdadero, al menos por un ratito. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. A principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió a todos. Los rumores empezaron a circular como la pólvora y, aunque ninguno de los dos confirmó explícitamente los motivos de la separación, la confirmación llegó a través de sus representantes y la falta de apariciones juntos. El mundo Anker se vino abajo. Los fans quedaron devastados, buscando respuestas y tratando de entender qué había pasado. Desde entonces, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Hande se ha enfocado en sus proyectos actorales y en su carrera como imagen de importantes marcas. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en nuevas series y películas, y ha explorado su faceta como productor. Sin embargo, la sombra de su relación pasada siempre ha estado presente, y los fans nunca han perdido la esperanza de una reconciliación. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Recientemente han surgido rumores sobre unas supuestas declaraciones que Hande Erçel habría hecho sobre Kerem Bürsin tras la ruptura. La información, como suele ocurrir en estos casos, es un tanto confusa y contradictoria. Algunos medios aseguran que Hande habría hablado de una decepción amorosa, mientras que otros afirman que habría expresado su deseo de mantener una relación cordial con su ex. Ahora bien, es crucial tomarse esta información con pinzas. En muchos casos, los medios de comunicación tienden a exagerar o incluso a inventar declaraciones para generar controversia y obtener clics. Por eso es importante analizar la información con criterio y buscar fuentes confiables. Lo que sí es cierto es que Hande Erçel, al menos públicamente, siempre ha mantenido una actitud discreta y respetuosa hacia Kerem Bürsin. Nunca se ha referido a él de manera negativa ni ha ventilado detalles íntimos de su relación. Esta actitud es digna de admiración, ya que demuestra madurez y profesionalismo. Entonces, ¿qué fue lo que realmente dijo Hande? Pues bien, después de investigar a fondo en diferentes medios turcos y en redes sociales, he podido recopilar la siguiente información. Según varias fuentes, Hande habría sido abordada por la prensa en un evento reciente, donde le preguntaron sobre su relación actual con Kerem. Al parecer, ella respondió de manera evasiva, diciendo algo así como: «No me gusta hablar de mi vida privada. Kerem es un gran profesional y le deseo lo mejor en sus proyectos». Esta respuesta, aunque aparentemente inofensiva, ha sido interpretada de diferentes maneras. Algunos fans creen que Hande está tratando de proteger a Kerem y a sí misma de la presión mediática. Otros, en cambio, piensan que su silencio es una señal de que todavía existe cierta tensión entre ellos. También he encontrado algunas declaraciones atribuidas a fuentes cercanas a Hande, que afirman que la actriz se sintió decepcionada por ciertas actitudes de Kerem durante la relación. Sin embargo, estas declaraciones no han sido confirmadas por la propia Hande, por lo que es difícil saber si son ciertas o no. Lo que sí parece estar claro es que Hande Erçel está enfocada en su presente y en su futuro.
Ha dejado atrás su relación con Kerem Bürsin y está concentrada en su carrera y en su bienestar personal. Recientemente se la ha vinculado sentimentalmente con otro actor turco, Hakan Sabank, con quien se le ha visto en varias ocasiones. Aunque ninguno de los dos ha confirmado la relación, las imágenes que circulan en las redes sociales parecen indicar que están juntos. Por supuesto, la sombra de Kerem Bürsin siempre estará presente en la vida de Hande Erçel, al menos en el imaginario colectivo de sus fans. Pero Hande ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de superar cualquier obstáculo y de seguir adelante con su vida. En cuanto a Kerem Bürsin, también se ha mantenido relativamente discreto sobre su vida amorosa después de la ruptura. Se le ha relacionado con algunas actrices, pero ninguno de estos rumores ha sido confirmado. Kerem parece estar concentrado en su carrera como actor y productor, y ha estado viajando por el mundo participando en diferentes proyectos. En resumen, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin llegó a su fin hace tiempo, y ambos han seguido adelante con sus vidas. Aunque los rumores sobre unas supuestas declaraciones explosivas de Hande sobre Kerem han circulado en los últimos días, no hay evidencia clara de que estas declaraciones sean ciertas. Lo que sí es cierto es que Hande siempre ha mantenido una actitud discreta y respetuosa hacia su ex, y que ambos están enfocados en sus carreras y en su futuro. Es importante recordar que las relaciones personales son complejas y que no siempre conocemos todos los detalles de lo que ocurre entre dos personas. Por eso es importante evitar los juicios precipitados y respetar la privacidad de los involucrados. Y hasta aquí llegamos con este chismorreo sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que les haya gustado el vídeo y que hayan encontrado la información interesante. Recuerden que aquí en el canal siempre tratamos de ofrecerles la información más completa y objetiva posible, para que ustedes puedan formar sus propias opiniones. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande realmente hizo esas declaraciones sobre Kerem? ¿O creen que son solo rumores infundados? ¿Les gustaría ver a Hande y a Kerem reconciliados? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirme, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también son fans del chismorreo turco, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y abrazos. Pero esperen, que la cosa no acaba aquí. Porque como buenos detectives del corazón, vamos a profundizar aún más en esta telenovela de la vida real. Sabemos que detrás de cada ruptura hay una constelación de motivos, de pequeños detalles que sumados terminan por romper el encanto. Y aunque Hande y Kerem han sido muy cautelosos con lo que comparten con el mundo, podemos intuir, a través de entrevistas pasadas y análisis de expertos en lenguaje corporal, algunas posibles causas de la fisura en su relación. Primero, es innegable el impacto de la fama. Imaginen estar constantemente bajo el escrutinio público, con cámaras siguiéndolos a cada paso y miles de fans analizando cada gesto. La presión debe ser asfixiante. Y si a eso le sumamos la carga de mantener una imagen perfecta para las marcas que los patrocinan, la cosa se complica aún más. Es muy probable que la vida pública haya erosionado la privacidad que ambos necesitaban para construir una relación sólida. Otro factor clave podría haber sido la diferencia en sus personalidades. Mientras que Hande siempre ha sido percibida como una persona más reservada e introspectiva, Kerem se muestra más extrovertido y espontáneo. Estas diferencias, que al principio pueden ser atractivas, con el tiempo pueden generar fricciones y malentendidos. La necesidad de Kerem de compartir momentos de su vida con sus fans podría haber chocado con la necesidad de Hande de proteger su intimidad. Además, no podemos ignorar la influencia de sus agendas profesionales. Ambos son actores muy solicitados, con proyectos que los llevan a viajar constantemente y a dedicar largas horas al trabajo. Es posible que la falta de tiempo compartido haya afectado su capacidad de mantener la conexión y la comunicación necesarias para que una relación funcione. El brillo de los focos paradójicamente pudo haber oscurecido su amor. Y ahora, volviendo a las supuestas declaraciones de Hande, es interesante analizar el contexto en el que habrían sido hechas. Como mencioné antes, la actriz ha sido vinculada a Hakan Sabank, un empresario turco con una familia muy influyente. Esta nueva relación podría haber motivado a la prensa a preguntarle sobre su pasado con Kerem, buscando generar una reacción que alimente el drama. Es posible que Hande, cansada de las especulaciones y los rumores, haya respondido de manera evasiva, intentando desviar la atención de su vida personal y proteger su nueva relación.
Pero, ¿qué hay de Kerem? ¿Cómo ha reaccionado a todo este revuelo mediático? Pues bien, el actor ha mantenido un perfil aún más bajo que Hande. No ha hecho ninguna declaración pública sobre su ex ni sobre su supuesta nueva relación. Algunos medios turcos han especulado con que Kerem estaría dolido por la rapidez con la que Hande ha seguido adelante, pero esta información no ha sido confirmada por fuentes cercanas al actor. Lo que sí es cierto es que Kerem ha estado muy enfocado en su carrera como productor. Recientemente ha anunciado el lanzamiento de su propia productora, a través de la cual espera impulsar nuevos talentos y contar historias que conecten con el público internacional. Este nuevo proyecto podría ser una forma de canalizar su energía y superar la ruptura con Hande. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un reflejo de las complejidades del amor en el mundo del espectáculo. Dos jóvenes talentosos que se enamoraron bajo los focos, pero que no pudieron mantener su relación a flote. Aunque los fans Anker sigan soñando con una reconciliación, parece que ambos han tomado caminos separados y están enfocados en construir sus propios futuros. Y recuerden, mis chismosos, que detrás de cada titular hay personas reales con sentimientos y emociones. Es importante tratar este tipo de noticias con respeto y empatía, evitando alimentar el morbo y la especulación. Al fin y al cabo, todos merecemos un poco de privacidad, incluso las estrellas de televisión. Ahora sí, me despido por hoy. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse al canal para más chismorreos jugosos. Muchos besos y hasta la próxima. Y recuerden, aquí los espero con el chisme recién horneado. Ciao, ciao.